Vamos a orar al Señor, vamos a seguir en esa postura de alabanza y de adoración. Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Señor. Gracias, Padre, porque no olvidamos todos los beneficios que tú nos has dejado, Señor. Gracias porque solo tú, Señor, has perdonado todos nuestros pecados. Solo tú, Señor, has sanado todas nuestras enfermedades. Solo tú, Señor, nos has rescatado del hoyo, de la destrucción, de la muerte. Solo tú, Señor, nos has coronado con favores y misericordias. Solo tú, bendito Dios, renuevas, Señor, nuestra boca, renuevas nuestra vida, Señor, con tu palabra. Solo tú transformas nuestros corazones, Señor, con tu bendita y santa palabra. Queremos rendirnos, Señor, en esta mañana y que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Reconocemos, Señor, que nada somos sin ti, Señor. Sabemos, Padre, de tu soberanía, de tu majestad, Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito y santo eres solo tú, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la iglesia El Reino de Jesús. Quiero que le digas al que está a tu lado, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Ahora dile sonriendo, qué lindo día, dile. Hemos venido a recibir la palabra de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Esta mañana vamos a hablar sobre buscar a Dios, amados hermanos. ¿Se acuerdan de la historia de Nicodemo? Nicodemo fue miembro del Sanedrín, era un varón destacado entre los judíos, ¿no? Era fariseo, era del grupo de los que se negaban a creer en Jesús. Esa era la forma de vivir de Nicodemo. No sé cuál es tu condición, no sé cuál es tu situación, pero en esta historia podemos ver cómo un hombre teniendo una posición alta, muy sabio en el mundo, tenía posibilidades, sabiduría, pero aún así solicitó una entrevista con Jesús. ¿Lo buscó de noche? Sí, lo buscó de noche. ¿Por qué? Porque estaba acosado él, ¿no? Por su entorno. Muchas veces sentimos acoso, ¿no? En nuestro entorno y decimos, ¿cómo vas a volverte cristiano? ¿Cómo vas a buscar de Cristo? ¿Cómo vas a ir a la palabra de Dios? Pero él lo hizo así. Se sintió confundido, pero él tenía que entender lo que pasaba y había algo en su corazón. Necesitaba escuchar de Cristo. Y cuando Cristo le dijo que él debía nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, él tomó el nuevo nacimiento como al pie de la letra, ¿no? No en el sentido espiritual, sino él dijo, ¿cómo un hombre viejo va a volver a entrar al vientre de su madre? Pero le explica el Señor, ¿no ve? El Señor es paciente con cada uno de nosotros, se baja a nuestro nivel. El encuentro con Jesús, de Nicodemo con Jesús, no dice nada más en la palabra, pero después dice que Nicodemo alzó su voz en la fiesta de los tabernáculos para defender a Jesús, cuando en el Sanedrín lo estaban acusando. Eso está en Juan capítulo 7, versículos 50 y 52. Cuando Jesús murió, Nicodemo llevó mirra y aloe para que el Señor fuera sepultado. Eso está en Juan 19, 39. ¿Por qué estamos hablando de Nicodemo? Porque Nicodemo fue a buscar a Cristo. Nosotros hemos venido a buscar a Cristo. Amén. Hemos venido a buscar de Dios. Hemos venido a buscar de su palabra. Quizás por esto lo han tildado de seguidor de Cristo. No sabemos, nadie conoce nuestro corazón, nadie, ¿no ve? Amén, gloria a Dios, pero el Señor lo conoce. Entonces Nicodemo, a pesar de sus confusiones, de sus dudas, de sus preguntas, llegó finalmente a ser cristiano nacido de nuevo. Estuvo en la muerte, en la sepultura de Cristo. Pero lo que aquí quiero destacar es que aquel hombre fue aquella noche a buscar a Cristo. O sea, no importa la hora, no importa la condición en la que estemos, amados hermanos. Lo importante es nuestro corazón. A mí me encanta esta historia, porque en medio de todas sus preguntas, en medio de todas sus dudas, en medio de todas sus confusiones, él busca sinceramente la verdad. ¿Sí o no?
Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, en medio de toda nuestra confusión, porque ¿quién no tiene confusiones? Si alguien no tiene confusiones, discúlpenme, no le creo. Todos tenemos confusiones, todos tenemos dudas, todos tenemos problemas. Pero él fue así él estaba cansado de esas interpretaciones tan eruditas que tenía de la palabra. Eran interpretaciones eruditas, pero eran muertas. Él quería conocer la vida. Y la vida únicamente viene ¿a quién? ¿A través de quién? A través de Cristo. Amén. Nicodemo busca a Jesús y su aventura era abandonar los esquemas de los pensamientos a los que él estaba acostumbrado. Yo quiero preguntarte, ¿tú estás dispuesto a abandonar esos esquemas ahora, en este momento? Así como ese hombre que se abrió a escuchar la palabra de Dios y a dejar que Jesús entre y habite en él, Nicodemo se dio cuenta que necesitaba convertirse con humildad. Es lo que necesitamos nosotros. ¿Quiénes estamos dispuestos a convertirnos de todo corazón en esta mañana a Dios? Con toda humildad. Vamos a buscar a Dios, vamos a buscar al Señor, vamos a reconocer que solo Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, que solo Él nos da vida eterna. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, es nuestro Maestro. Amén. Así como Nicodemo, no importando la hora, porque era de noche cuando lo fue a buscar, no importando su entorno, no importando su situación, no importando su posición, porque era un hombre de una posición alta, él fue a buscar a Jesús. Texto base para este día, texto base, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente, repite conmigo, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Otra versión que me gusta dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Mateo 13, 44. Mateo capítulo 13, versículo 44. Aquí hay Biblia si desea. Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amados, esto quiere decir que el reino de los cielos es más valioso que cualquier cosa que podamos tener o saber. De modo que una persona debe estar dispuesta a dar todo lo que tiene para obtener esto, ¿cierto? ¿Me están siguiendo? Debemos buscar a Dios. El hombre que descubre ese tesoro en el campo, tenemos que ser nosotros en esta mañana, en este tiempo. Entonces, ¿qué dice aquí en el texto base? Primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, el reino de Dios y su justicia. Entonces, repite conmigo, primero es buscar a Dios. ¿Por qué tengo que buscar a Dios, pastora? Tenemos que buscar a Dios porque nada nos va a faltar. Amén. Muchas veces nos atrevemos a buscar a Dios porque tenemos miedo de lo que vamos a perder, ¿no ve? No es así, más bien vamos a ganar mucho cuando encontremos al Señor. Lo que podemos perder no se compara con lo que vamos a recibir de Dios. Todo lo que necesitamos en esta vida está proporcionado por Cristo. Es porque nosotros cuando buscamos y ponemos a Dios en primer lugar, Dios pone todo en el lugar que le corresponde. Gloria a Dios por esto. Todo lo que necesitamos, ¿qué es? Es su santa palabra. El Salmo 23 que hemos leído ahora en la alabanza, lo vamos a volver a leer. Vamos al Salmo 23, versículos 1, 2, 3 y 4. Salmo 23, versículo 1, 2, 3 y 4. ¿Quién lo tiene, por favor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque 3 y 4, ¿no? 4, sí. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu
tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén, gloria a Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada es nada y todo es todo, ¿no ve? Si nada me va a faltar, entonces todo está suplido. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es tu condición, te repetí, no sé cuál es tu situación, pero aquí el Señor dice que Él es nuestro pastor y con Él nada nos falta. En lugares de delicados pastos nos hace descansar, junto a aguas de reposo nos pastorea, conforta nuestra alma, nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque andemos en valle de sombra y muerte, están pasando cosas raras en tu vida, estás pasando por valle de sombra y muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Cuando se describe a Dios como pastor, David escribía su propia experiencia aquí, porque pasó él cuidando ovejas los primeros años de su vida. Eso está en Primera de Samuel, del capítulo 16, versículos 10 y 11. Yo quiero en esta mañana que nos pongamos bien concentrados en esto. No existe animal más indefenso, más escaso de vista y olfato que la oveja, amados hermanos. Es el animal más tonto incluso. La oveja depende completamente de su pastor en cuanto a su alimentación, a su guía, a su protección. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10, versículo 11 dice, Jesús es el buen pastor. El gran pastor, dice Hebreos capítulo 13, versículo 20. El príncipe de los pastores, dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. De la misma manera que el Señor es el buen pastor, nosotros somos sus buenas ovejas. Repite conmigo al que está a tu lado, el Señor es mi pastor y yo soy su oveja. Amén. No somos animales atemorizados y pasivos, sino seguidores, obedientes y sabios, según la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios nos va a llevar a mejores lugares, a caminos seguros. Este salmo no pone énfasis en las cualidades de las ovejas, ¿no ve? ¿Sí o no? Sino en la cualidad del pastor, el gran pastor. Tenemos que ser discípulos del Señor. Nuestro líder es Jesús. Tenemos que seguirlo a Él. ¿Dónde lo voy a seguir? ¿Cómo lo voy a seguir? Está en la palabra de Dios. Cuando permitimos que Dios sea nuestro pastor, que Él nos guíe, tenemos contentamiento. Cuando no permitimos, vamos a estar descontentos, vamos a estar insatisfechos. ¿Me están siguiendo? Cuando decimos que vamos a ir por nuestro propio camino y nos alejamos de la palabra de Dios, no podemos culpar a Dios porque el entorno se pone difícil, ¿sí o no? Pero si vamos a la palabra de Dios, Dios va a sostener nuestro entorno. Amén. Ponemos a Dios en primer lugar y el Señor pone todo en su lugar. Amados, solo nuestro pastor conoce los delicados pastos. Solo nuestro pastor conoce las aguas de reposo que nos restauran. ¿Quiénes anhelan paz aquí? Vamos a llegar a esos lugares, pero vamos a llegar a esos lugares únicamente cuando los sigamos en obediencia a la palabra de Dios. Si nos rebelamos a la dirección de nuestro pastor, que es el Señor, entonces nos rebelamos a todo lo que nos conviene. Tenemos que recordar siempre eso. La próxima vez que nos veamos tentados a ir por nuestra senda, ¿no ve? Por aquí nomás ya voy a ir, decimos, ¿no ve? No, recordemos que es mejor el camino del Señor. Jesús dijo, yo soy camino, verdad y vida, ¿cierto? Solo Cristo puede caminar con nosotros en valle de sombra, en valle de muerte. Cuando todos se han ido, hay una imagen que siempre está en mi mente cuando hay problemas, es como cuando hay un velorio, ¿no? Todos están ahí, ¿no? En el momento del velorio. Pasa el entierro, todo ya solo. ¿Sí o no? ¿Quién está contigo? Es el Señor. Tenemos que estar seguros que el Señor, nuestro pastor, nos ofrece eterno descanso. La palabra de Dios en el Salmo 23 dice, unges mi cabeza, dice, ¿no? El versículo 5. En la antigua cultura del cercano oriente era costumbre ungir la cabeza de los invitados con aceite fragante, con una loción les ponía, ¿no? Era para proteger a sus invitados que hacían esto a toda costa. Dios ofrece esa protección constante, sin espacio, sin tiempo. El Señor nos está protegiendo. Si nosotros, la palabra de Dios dice que Dios mora en nosotros, ¿no ve?
el pastor, nuestro pastor, el perfecto anfitrión, el perfecto guía, el perfecto maestro está en nosotros, amados. Entonces Él nos protege a lo largo de la vida para llevarnos ¿a dónde? A morar con Él para siempre. Amén. Si dice que nada me falta, pues nada me falta. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, versículo 32, Romanos 8, 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Jesús es más que suficiente, ¿o no, amados hermanos? Si Dios nos ha dado a Cristo, ¿cómo no nos va a dar, dice, con Él todas las cosas? Si Dios ya te ha salvado, ¿piensas tú que a veces la cosa está Dios está más lejos cada vez y tú estás más abajo cada vez? Dios está tan lejano. Dios no te va a quitar la salvación. Si Cristo dio su vida por ti, Él no va a cambiar de opinión, no te va a condenar. Dios no es un día sí, un día no. Dios te ama. Amén. El amor de Cristo está en ti. Él no ha venido a condenarte, Él ha venido a salvarte. Amén. Romanos es una carta de consuelo y de aliento para todos nosotros. Dios ha provisto, ¿por qué? Porque nos ha mostrado su amor a través de Cristo Jesús. Amén. Tenemos que buscar a Dios, ¿por qué? Porque lo vamos a encontrar. No es una búsqueda insegura, no es una búsqueda así con incertidumbre, es una búsqueda segura. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 29? Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Amén. ¿Quién lo tiene? Deuteronomio 4, 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Pero ¿cómo? Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Tenemos que poner ganas o no? ¿De quién depende? De cada uno de nosotros, ¿sí? Dios no se esconde de nosotros. Dios no está jugando oculta por si acaso. Si lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar. En este momento su presencia está dentro de nosotros. El Señor quiere una relación estrecha con cada uno de nosotros. A veces nos perdemos lo mejor de Dios porque no tenemos suficiente espacio para buscar de Él, ¿no ve? Nuestra vida diaria está ajetreada. Tenemos que reducir el ajetreo porque nada es más importante que buscar a Dios. Dile al que está a tu lado, te están hablando. ¿Quieres conocer a Dios? Dios prometió a los israelitas que lo encontrarían si lo buscaban. ¿Cómo? Con toda su alma y con todo su corazón. A Dios se le puede conocer y Él quiere que lo conozcan, pero primero nosotros tenemos que querer conocerlo, ¿no ve? No te ha pasado esto, te quiero presentar a una persona, te dicen, ¿no ve? Si tú quieres conocerla, vas, si no quieres, no vas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que querer. Hebreos 11:6. Hebreos es Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 6. Es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios va a premiar a los que le buscan y va a premiar a los que quieren una relación con Él, amados hermanos. En Jeremías 29:13, Jeremías capítulo 29, versículo 13, a veces decimos, pero ¿cómo voy a buscar a Dios si soy semejante ficha? Soy una persona que nadie da nada por mí. 13. El pueblo aquí estaba en idolatría. ¿Qué dice aquí? El pueblo estaba en pecado, en idolatría. Pero Dios es bueno, amados hermanos. Siempre es bueno el Señor. ¿Qué les dijo? Conviértanse de sus malos caminos, les dijo el Señor. Y búsquenme y me hallarán, pero búsquenme de todo su corazón. ¿Hay oportunidad o no en el Señor? Sonríe y di, Dios me ama. Dios me ama. De acuerdo al plan sabio de Dios, el pueblo tenía esperanza, tenía futuro o no, tenía. Nosotros también tenemos esperanza y tenemos un futuro maravilloso en Cristo. Por consiguiente, podemos clamar a Él con confianza, podemos buscar al Señor. ¿Dónde se encontraban los cautivos en Jeremías? Estaba en un lugar difícil, en tiempos difíciles. No es lindo estar en la cárcel, ¿no ve?
Así estaban ellos, estaban mal. Pero no tenían que desesperarse porque la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Es un privilegio o no? Esa es la gracia de la que se habla en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios únicamente estaba en profetas, en reyes, en personas utilizadas por Dios en ese momento y en jueces. Ahora, gloria sea al Señor, que el Espíritu de Dios viene a cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Es un privilegio o no? Esa es la gracia de Dios. Vivimos bajo un nuevo pacto, pacto de gracia, no pacto de ley. Ese es el Antiguo Testamento. Si vamos a buscar a Dios, lo vamos a encontrar, pero lo tenemos que buscar de todo corazón. Situaciones difíciles son tierras extrañas. Pensamos que estamos muy lejos del Señor, ¿no ve? Tenemos tristezas, frustraciones, problemas físicos. Esas cosas no pueden romper nuestra comunión, nuestra búsqueda de Dios, amados hermanos. Amén. Tenemos que buscar a Dios independientemente de la situación que estamos viviendo. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 18, 19 y 20. El pueblo siempre estaba cautivo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque era desobediente. ¿Todos pecamos o no? Justo no hay uno, dice la palabra, ¿no ve? Si alguien me dice, no, yo nunca peco, no es así. Todos pecamos, todos fallamos. Capítulo 30, versículos 18, 19 y 20. ¿Quién lo tiene? Amén. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó el pueblo. Aquí está clara la palabra. Dice que el pueblo no se había purificado. Era una ley que tenían que cumplir, ¿no ve? Muchas veces pecamos o no. Pecamos, ¿no ve? Y decimos, no estoy preparado o preparada para buscar a Dios. Pero ¿qué hizo aquí? Ezequías oró por ellos. ¿Y qué hizo el Señor? Vio su corazón y aceptó y sanó el pueblo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Algunos de nosotros esperamos para buscar a Dios cuando sea el momento adecuado, cuando estemos totalmente purificados. Amados hermanos, eso va a ser nunca. ¿Por qué? Porque siempre estamos fallando. No existe tal momento. El mejor momento para buscar a Dios es ahora, es hoy, es en este día. Es en este momento, porque no sabemos lo que nos va a pasar el siguiente minuto, la siguiente hora. Tenemos que buscar a Dios. El Señor nos quiere sanar. Hay sanidad en Cristo, hay gracia en el Señor. Para aquellos que hacen al lado todas las excusas y buscan a Dios ahora, independientemente de su situación, el Señor ve tu corazón. Dios no está mirando tu pecado, Dios está mirando tu corazón. Vayamos confiadamente al trono de su gracia. ¿Dónde vamos a hallar? Perdón completo y oportuno socorro, dice la palabra. Tenemos que buscar a Dios porque Él está esperando por nosotros. Salmo 14, versículo 2. Salmo 14, versículo 2. El Señor está esperando por nosotros. ¿Han esperado a alguien ustedes alguna vez? Yo sí. Así el Señor nos está esperando, amados hermanos. ¿Qué dice la palabra? 14, 2. Salmo 14, 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Dios está pendiente o no? Dios está esperando que lo busquemos, independiente de quiénes somos, de dónde vivimos, de lo que hacemos. No es, o sea, ¿cómo fue Nicodemo? Nicodemo debía decir, no, o sea, yo no, ¿con qué cara voy a ir a buscar a Cristo si todo mi entorno, mis colegas de trabajo, digamos, en este caso, los rechazan? ¿Cómo voy a ir a buscar yo a Jesús? Nicodemo no dijo eso, ¿no ve? El Señor escucha el grito del corazón más pequeño para dar lugar a su acción sanadora. Nuestro Dios es amoroso, es compasivo. El Señor no quiere que ninguna persona perezca en incredulidad.
El verdadero ateo es necio o malvado. Necio, ¿por qué? Porque cierra los ojos a la evidencia de que Dios existe y que está al control de todo. Y malvado porque no quiere someterse a las verdades de Dios. Muchas veces, amados, aunque te suene esto muy duro, nos volvemos ateos. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a las verdades de Dios. ¿Sí? Nos decimos creyentes, pero nos comportamos como ateos, amados hermanos. En la práctica no somos creyentes, somos ateos. Cuando nos apoyamos en nosotros mismos, somos ateos. Tenemos que apoyarnos en Dios. ¿Me están siguiendo? Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro ser, entregarnos, rendirnos a Él. Dice la palabra, no vengan a mí los trabajados y los cargados, ¿no ve? Y yo les haré descansar. Aprendan de mí, dice que soy manso y humilde, descansen en mí, dice el Señor. Salmo 63, versículo 1, buscar a Dios con todo nuestro ser. Salmo 63, versículo 1. Dios dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Los que le buscan con todo su corazón nunca serán decepcionados. Este salmo lo escribió David cuando buscaba refugio en la rebelión que su hijo Absalón tenía contra él. Eso está en 2 de Samuel 15 al 18. ¿Cómo estaba David? No estaba en su mejor momento, ¿no? Hay tiempos y hay tiempos, ¿cierto? David estaba demasiado solo cuando se escondía de sus enemigos. El desierto era árido. Estaba solo, deseaba un amigo en el cual poder confiar para aliviar su soledad. No hay duda, dice aquí, porque clamo a ti, Dios, Dios mío, mi alma tiene sed de ti. ¿Quién está pasando por tierra seca y árida en este momento? Solo vamos a encontrar en Cristo esa saciedad. Si estás solo o tienes sed de algo duradero en tu vida, recuerda la oración de David. Únicamente Dios puede satisfacer nuestros deseos profundos de paz y sosiego. Tenemos que buscar a Dios porque Él nos hizo para buscarlo. Él nos hizo para eso. Hechos capítulo 17, versículos 27 y 28. Hechos 17, versículos 27 y 10 y 28. ¿Quién tiene esto? Para que busquen a Dios comienza. Amén. ¿Me están siguiendo, hermanos? Amén. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amados hermanos, cuando dice linaje suyo somos, quiere decir que venimos de Él, que tenemos su naturaleza, tenemos su espíritu dentro de nosotros. Ese Espíritu Santo nos ayuda a buscar del Señor. En Él vivimos, en Él nos movemos. Por eso dice que somos linaje suyo. Dios ha establecido límites en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros lo busquemos. Su voluntad es que todos los seres humanos, sin importar su condición, su situación, reconozcan la necesidad que tienen del Señor. Dios colocó dentro de cada uno de nosotros su espíritu, que nos impulsa a querer buscar más de Él. ¿No sientes hambre de Cristo cuando tienes al Espíritu Santo? Sientes. Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que buscar a Dios, incluso cuando no tengamos ganas de hacerlo. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. ¿Qué dice la palabra? No hay justo ni aun uno. No hay nadie que entienda, no hay quien busque a Dios.
Esa es nuestra condición, amados hermanos. ¿Tenemos la naturaleza dada por Dios para buscarlo? La tenemos. ¿Tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros? Lo tenemos. Pero nuestra carne se opone que busquemos al Señor, ¿sí? Nuestro viejo hombre, el mundo, el enemigo, el diablo, siempre nos están alejando de Dios. ¿Para qué? Para ocuparnos de nuestros propios asuntos. Tenemos que persistir en buscar al Señor. Tenemos que resistir nuestros deseos de pensar solo en nosotros mismos. Tenemos que dar un paso de fe para buscar a Dios con todo nuestro corazón sin guardar nada. Pablo dice aquí, no hay justo, significa nadie es inocente. Cada persona es valiosa ante los ojos de Dios, porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza. El Señor nos ama, ¿lo ve? Pero dice que dentro de todo ese amor, uno no hay que sea justo. O sea que no hay persona que no peque, quiere decir, ni que se haya ganado la salvación por sí misma. Solo Cristo nos ha salvado. Solo Dios a través de su Hijo Jesús nos ha redimido, nos ofrece perdón si nos volvemos a Él, si lo buscamos con fe. Muchas veces nos comparamos, ¿no? No soy tan malo como Hitler, soy buena persona nomás, ¿no ve? Claro, si te comparas con Hitler vas a ser una blanca paloma. Ahora, si te comparas con otra persona, con Teresa de Calcuta, tal vez no va a ser tan sufrido, ¿no ve? Entonces, medita en esto. ¿Se ajustan a ti? ¿Tú has mentido alguna vez? ¿Has herido los sentimientos de alguna persona a través de tus palabras? ¿A través del tono de tu voz? Yo sí. ¿Eres rudo con alguien? ¿Te enfureces con frecuencia? En pensamiento, en palabra, en obra, dice el Señor, ¿no ve? Tenemos que estar justos. Cualquiera de este mundo, cualquiera de nosotros, tenemos culpa delante de Dios. Tenemos que recordar que delante de Él somos pecadores. Tenemos que reconocer nuestra gran necesidad de la guía de Cristo. ¿Estoy aquí para que me prediquen buenas nuevas o malas nuevas? Después de estas malas nuevas, hemos sabido nuestra pecaminosidad, ¿no ve? Pero tenemos también buenas noticias. Hay una manera de declararnos inocentes, es buscar a Cristo. ¿Hay solución o no hay solución? El Señor nos limpia de pecados. Si confiamos en Él, buscar a Dios es confiar en Él. Significa tener la seguridad de que Cristo perdona nuestros pecados y nos hace justos delante de Dios. Y nos da el poder para vivir conforme a su voluntad. Esa es la solución y está al alcance de todos nosotros. A pesar de nuestros antecedentes, de nuestra conducta pasada, el Señor nos limpia de todo pecado. Amén. Cristo llevó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros en la cruz del Calvario. Pero tenemos que reconocer que sin Él no hay salvación. Tenemos que buscar a Dios, ¿por qué? Porque Él recompensa esa actitud. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes le buscan. Nuestra fe nos llama a una vida de búsqueda continua de Dios. Si no buscas de Dios, no va a haber en qué reposes, no va a haber en qué confíes, no va a haber en qué descanses. ¿Me estás siguiendo? El Señor quiere que nosotros vayamos confiadamente a Él, busquemos más de Él. Aunque tú te creas tan viejo, tan sabio, que lo sabes todo, aunque sigas a Cristo por décadas, todavía hay mucho que cambiar, créeme, siempre, nadie es producto terminado. Y ese cambio solo viene a través de nuestra búsqueda de Dios. Tenemos que ir constantemente al Señor. Tenemos que buscar a Dios porque Él sabrá qué hacer en cualquier situación también. Muchos decimos, no, yo no tengo remedio. No, tenemos remedio. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 5. Josafat era un rey que se estaba enfrentando en una guerra a dos ejércitos que eran poderosísimos en número, en cantidad y en fuerza en relación con ellos. ¿Qué dice el versículo 5? Pero Josafat dijo también al rey de Israel: y yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Dice o no dice? La sabiduría de Dios, amados hermanos, va mucho más allá del conocimiento del hombre.
Cuando estamos necesitados de orientación, de visión por problemas de la vida, tenemos que buscar el consejo de Dios para recibir sabiduría. Tenemos que buscar el conocimiento, la comprensión para dar nuestros próximos pasos. Dios conoce el principio y Dios conoce el final. Muchas veces decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Dios sabe, Dios está trabajando en tu vida. Pero con su guía vamos a ir en la manera correcta. Santiago capítulo 1, versículo 5, Santiago 1:5 dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Dios es bueno. Petición de sabiduría no solo es acerca del conocimiento del mundo, sino es la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Cuando necesitamos sabiduría, tenemos que orar a Dios. Él va a suplir abundantemente nuestras necesidades de sabiduría. Los cristianos no tenemos por qué andar a tientas, en tinieblas, sin saber por dónde estamos, ¿no ve? Tenemos la esperanza de encontrar la respuesta. ¿Dónde? En la palabra de Dios, en Cristo mismo. Las respuestas están todas en la palabra de Dios. Yo me convertí así. Hace 15 años yo le dije a mi hermano, sería lindo que todas las respuestas a todas nuestras preguntas estén en un solo lugar. Y él me dijo, sí, están en la Biblia. Y están. Cada vez yo me maravillo más. Amados, sabiduría significa discernimiento práctico, por si acaso. Sabiduría empieza con respeto a Dios, temor santo a Dios. Condúcete conforme a la palabra, conforme a una vida recta. Ahí vas a tener una capacidad creciente para distinguir lo malo y lo bueno, lo correcto de lo erróneo. Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría. Está diciendo, ¿no ven, Santiago? Dice, si a alguien le falta sabiduría, pídamela a mí. No habla así de la paciencia, no habla así del amor. El amor ya ha sido derramado en nuestros corazones, tenemos que practicarlo. Pero de la paciencia, ¿cómo es de la sabiduría? Sí, el Señor dice, si te falta sabiduría, pídemela a mí, dice el Señor. Nuestras metas tienen que estar centradas no en nosotros mismos, sino en Cristo. Nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Tenemos que conocer su voluntad, tenemos que buscar en su palabra, tenemos que pedirle que nos revele cómo obedecerla. Es difícil a veces obedecer la palabra, pero no es imposible. Yo siempre digo, si el Señor viera que es imposible para nosotros cumplir con su palabra, no pediría que hagamos las cosas, ¿cierto? ¿Me están siguiendo, amados hermanos? Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscarlo hoy, ahora es el tiempo de buscar a Dios. Volvemos a nuestro texto base, Mateo capítulo 6, versículo 33. No sé si están concentrados o están asustados, pero bueno, espero que estén concentrados. Mateo 6, 33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos hablado de que es esencial primero buscar a Dios. Es esencial, ¿cierto? Es lo que tenemos que hacer es buscar al Señor. Hay gente que toma la palabra así, textos sueltos. Tenemos que obedecer la palabra. Si dice buscar al Señor, tenemos que buscar al Señor. Hay gente que primero le pide poder al Señor y le dice, Señor, dame las llaves de tu reino, soy como Pedro. Todo lo que ate aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate será desatado en el cielo. Y ni las llaves de su casa puede encontrar. ¿Sí o no? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Busca tu llavero? No. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Tenía una conocida hace mucho tiempo, cristiana también la dama, y un día voy a recogerla a su casa para que vayamos a un evento cristiano. Y bueno, ella no salía y tardó mucho tiempo en salir. Cuando finalmente sale, yo le digo, ¿y por qué has tardado tanto? Porque no encontraba mi llavero, me dice. He reprendido el espíritu del desorden, me dice. ¿Sabes qué? Le dije, en vez de reprender el espíritu del desorden, ordena tu casa. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que ir en orden. ¿Qué dice aquí? Primero busca al Señor y su reino, y todas las cosas serán añadidas. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8.
Buscar al Señor es obedecerle, amados hermanos, es obedecer la palabra. Cuando dices que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es muchas veces contra nuestra propia alma. Nuestra almita no quiere obedecer fácilmente, ¿no ve? Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Jesús nos dice que debemos persistir en nuestra búsqueda de Dios. Estas son palabras de Jesús, ¿no ve? No faltan las personas que se rinden, ¿no ve? Después de algunos esfuerzos sinceros, sí. Yo también he sido recién convertida, yo también era una bebé espiritual, no es que ahorita soy la gran cosa, pero estoy creciendo poco a poco. Hay esfuerzos. Muchos concluyen que Dios no puede ser hallado. No, difícil que haga lo que Dios me está diciendo. No, amado hermano, persiste, busca a Dios. Buscar a Dios, amados hermanos, demanda decisión de tu parte. Demanda perseverancia. Demanda que dejes muchas cosas que están mal en tu vida. Jesús asegura que esos esfuerzos, todos nuestros esfuerzos van a ser premiados. Entonces no te rindas en tu afán por encontrar a Dios. Sigue pidiéndole más sabiduría, más conocimiento, más comprensión de su palabra, más discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Quieres conocer a Dios? Dios prometió a los israelitas que lo van a encontrar, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que hemos leído? ¿Pero cuándo? Cuando lo busquen con toda su alma y con todo su corazón. Amén. Nos enamoramos fácilmente, ¿no? Al menos las mujeres somos apasionadas, así, ay, cómo nos enamoramos. Tenemos que enamorarnos del Señor, tenemos que enamorarnos de su palabra, tenemos que buscar al Señor. Él quiere que lo busquemos, Él quiere que lo conozcamos, pero depende de quién, de nosotros quererlo conocer. Dios va a premiar a los que buscan una relación con Él. Si primero vamos a buscar a Dios, como dice nuestro texto base, Mateo 6:3, ¿no ve? 6:33. El Señor nos dará todo lo que necesitamos. Particularmente yo no pido cosas materiales al Señor. No estoy diciendo que está mal, ¿ya? Por si acaso. No estoy diciendo eso. Pero considero que Dios sabe muy bien lo que me hace falta. Lo que yo necesito, Dios lo sabe. Entonces, he clasificado aquellas añadiduras de las que habla el Señor aquí, que necesitamos recibir, ¿no ve? Eso lo voy a predicar la próxima semana por el tema de tiempo. Pero cuando nosotros buscamos al Señor, y hemos entendido que tenemos que buscar primero al Señor, ¿no ve? El Señor, como bendición, nos purifica, nos restaura y nos bendice. Amén. ¿Quiénes quieren buscar al Señor? Sabiendo que nos va a purificar, nos va a restaurar y nos va a bendecir. Gloria a Dios, amados hermanos. La purificación, por ejemplo, en Ezequiel 36, versículos 24 al 30. Vamos ahí más. Ezequiel 36, del 24 al 30. Muchos decimos, estoy tan lejos de Dios, pastora. ¿Con qué cara voy a ir al Señor? Con la misma cara que pecas, amado hermano. Eso no te da carta blanca para seguir pecando, ojo, ¿no? Ezequiel 36, versículos 24 al 30. ¿Qué dice la palabra en el versículo 24? Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. A veces estamos en tierra árida, a veces estamos en desierto. El Señor dice que nos va a recoger y os traeré a vuestro país. Ciudadanos del reino somos, por si acaso, nos va a volver a su reino. Así como el hijo pródigo, ¿no ve? ¿De dónde venía? De cuidar cerdos, ¿no ve? ¿Estaba oliendo a flores, a perfume? No, estaba oliendo a cerdo. Tenemos que ir al Señor. ¿Qué dice el versículo 25? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Repito conmigo, agua limpia. Agua limpia. ¿Para qué? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Dios es bueno, ¿sí? Y de todos vuestros ídolos los limpiaré, dice. ¿Qué dice el versículo 26? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Son buenas palabras? ¿Son buenas promesas? ¡Gloria sea a Dios!
Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto quiere decir, te voy a dar mi espíritu, la que ya ha acontecido, y ese mi espíritu te va a ayudar a andar en mi palabra, a guardar mi palabra y a hacer mi palabra, dice el Señor. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, el Espíritu Santo me ayuda. Él sí me ayuda. Amén. Gloria a Dios. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Amados hermanos, estamos en la tierra prometida. Gloria sea al Señor. No estamos ya en el desierto. Cristo nos ha llevado a la tierra prometida. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Juan 17, el Señor Jesús ora por sus discípulos, por ti, por mí también, y dice, no te pido que los quites del mundo, porque a veces decimos, Señor, quítame la vida, ¿no ven? Una situación así terrible. Yo también le he dicho, Señor, por favor, quisiera desaparecer esta vez. Pero el Señor dice, no pido que le quites la vida, pero sí que los protejas de todo mal. Esto es lo que dice aquí, ¿no ve? Los guardaré de todas sus inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. ¿Qué dice el versículo 30? Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Para que demos fruto, amados hermanos. Gloria sea al Señor. He venido, dile al que está a tu lado, he venido a este mundo para dar mucho fruto. Amén. Gloria a Dios. Dios promete restaurar no solo materialmente, sino espiritualmente. Para lograrlo, Dios da un nuevo corazón. Un nuevo corazón para seguirle a Él. Pone su Espíritu Santo en nosotros para transformarnos. No es para decir, ay, tengo el Espíritu Santo de Dios, oro en lenguas. ¿Cómo te estás conduciendo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Porque somos de testimonio. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo más cercano? Tu marido. Sí, en mi caso es mi marido. Si eres hombre, tu mujer, tus hijos. Si en tu entorno no te estás desenvolviendo en amor, entonces no hay fruto. El Espíritu Santo está ahí contrito dentro de ti, está triste, está todo estrujado. Tenemos que hacer la voluntad del Señor, ¿sí o no? Dios promete restaurarnos, ¿no ve? Nos da un nuevo corazón, tanta ventaja. A ver, nos restaura, nos da un nuevo corazón, pone su Espíritu dentro de nosotros. ¿Cómo no vamos a hacer su voluntad, amados hermanos? Tenemos que hacer su voluntad. Vivimos bajo un nuevo pacto. ¿Se ha cumplido con Cristo o no? Es un pacto de gracia. Por impura que hubiese sido nuestra vida, Dios ofrece un nuevo comienzo. Nuestros pecados son borrados con la sangre del Señor. La sangre del Señor no es para cubrir familias, no es para cubrir cuerpos, no es para cubrir iglesia, es para limpiar los pecados de los creyentes, de los que aceptan a Cristo. ¿Estamos? Entonces nosotros tratamos de remendar nuestra vida pasada, ¿no ve? Con nuestra, como Adán y Eva, ¿no ve? ¿Qué se hicieron? Hojas de higo para tapar sus partes, dice, ¿no? Pero el Señor dijo, el Señor tan bueno, tan misericordioso, mató un animal y les puso ropa, porque ahí recién se dieron cuenta que estaban desnudos. Nosotros también, ¿no ve? Hojas de higo vamos a buscar. Amados hermanos, el Señor nos purifica, el Señor nos da corazón nuevo, Espíritu Santo pone dentro de nosotros. Nacemos pecadores, ¿no ve? Nuestra naturaleza es complacernos a nosotros mismos, pero Dios no quiere eso. David no pecó también, tomó la esposa de otro, ¿no ve? Y encima lo mató al marido. Cuando hablamos de pecado, amados hermanos, no hay clasificaciones, ya no hay pecado chiquitito, pecado más suavito, pecado más grave. Hay pecados que se ven, ¿no? Por ejemplo, un homicidio, entonces estamos bien. Pero un chismoso es igual que un homicida. Una persona que odia a otras igual que un homicida. La palabra lo dice. Entonces nuestra buena conducta proviene de un corazón limpio, de un corazón nuevo, amados hermanos. Pidamos a Dios que nos dé ese corazón. Vivimos bajo un nuevo pacto, un pacto de gracia escrito con la sangre de Cristo. El Señor Jesús nos limpió de todo pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1.
Si buscamos a Dios, hemos dicho, vamos a tener el beneficio de ser purificados. ¿Me están siguiendo? Estamos hablando de los beneficios ya. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Esta es buena noticia o no? No hay condenación para ti. Hay gente que se vive pero latigueando solita, ¿no ve? Se pone canciones o se pone a pensar en las situaciones. No, soy tan mala, pero tan malo que esto, que el otro, y ya se condena y se apalea, tiene que enterrarse ese rato. ¿Qué dice aquí la palabra? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús aquí? Tenemos que andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne también. No te olvides eso. ¿Quieres vivir libre de condenación? Anda conforme al Espíritu. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos ha justificado? Es Cristo. ¿Qué quiere decir justificados? Somos hechos inocentes por medio de creer en Cristo. Eso quiere decir. Y cuando somos inocentes, tenemos paz con Dios. Estábamos alejados de Dios. Hemos aceptado a Jesús y ahora estamos en paz con Dios. Amén, hermanos. Hebreos 9:14. Hemos dicho hace un momento que la sangre de Cristo no es para cubrir personas, ni para cubrir iglesias, ni negocios, ni vicios, ni nada, porque veo cada cosa. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dile al que está a tu lado, el Señor ha limpiado mis pecados y me ha limpiado hasta la conciencia. Gloria sea al Señor. Estamos viendo la función de la sangre de Cristo. Esa es la función. Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, esa es intimidad con Dios. Tenemos por la sangre de Cristo. El Señor hizo, ¿qué dice el versículo 20? Por el camino nuevo. Dile al que está a tu lado, tengo corazón nuevo. Tengo corazón nuevo. Y transito un camino nuevo. Amén. Él nos abrió, dice, a través del velo, y esto es su carne. Se habla de la sangre y de la carne del Señor. Esa es la función de la sangre y de la carne del Señor. Y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es? Cristo mismo. Acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria a Dios. Colosenses 2:14, ya estoy terminando. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta, dice la palabra, esto a mí me encanta. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos que fue cancelada trataba de la demanda de las leyes del Antiguo Testamento, amados hermanos, que demandaba el pago de nuestros pecados con nuestra vida y por consecuencia, con nuestra ida al infierno. ¿Me están siguiendo? Cristo fue al infierno por nosotros y pagó por todos nuestros pecados. ¡Aleluya! ¿Podemos disfrutar una nueva vida o no? ¿Son buenas noticias o no? Si eso no te alegra, amado hermano, no sé. Nos hemos unido a Cristo en su muerte y también en su resurrección. Hemos muerto al pecado en su muerte y hemos resucitado a vida nueva. Dile al que está a tu lado, estoy estrenando. Nuestra esclavitud al pecado, nuestro amor por el pecado se murió ahí, está sepultado. Estamos unidos a Cristo en su resurrección y podemos disfrutar de compañerismo inquebrantable con Dios. Libertad del pecado. Nuestra deuda ha sido cancelada. Todo pecado ha sido borrado. Toda maldición ha sido cancelada en la cruz del Calvario. Gloria sea al Señor. Todo ha sido pagado completa, total y absolutamente. Nuestros pecados han sido puestos a un lado.
a un lado olvidado. La palabra dice en 2 de Corintios 5:17 que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho de nuevo. Gloria a Dios. Vamos a inclinar el rostro, amados hermanos. El próximo domingo vamos a hablar de más bendiciones todavía. Gloria sea al Señor. Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque hemos entendido que tenemos que buscar primero de ti, Señor, y de tu reino. Gracias, Padre, porque lo vamos a hacer, Señor. Tenemos tu palabra, Señor. Tenemos, Señor, tanta bendición en ella, Señor. Tenemos tanta respuesta, tantas maravillas, Padre. Gracias, 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 Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, cale hondo, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Y primeramente te busquemos a ti, Señor. Y que vayamos así como Nicodemo fue, Señor, delante de ti, a buscarte, aún en medio de la noche, aún en medio del sufrimiento, Señor, aún en medio de, tal vez ocultándonos, Señor, con vergüenza, Señor, pero ayúdanos, Señor, a buscar de ti, con corazones sinceros, Señor. Queremos recibir más de ti, Padre, queremos ver tu gloria, bendito Dios, queremos ver tu victoria final, Señor, en nuestras vidas. Amado Dios, gracias. Gracias porque tu Espíritu nos ayuda, Señor, nos enseña y nos guía en tu palabra, Señor, en toda verdad, en toda justicia, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre fiel. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor.